Bienvenidos al canal de Mirando a la Sociedad. La vida pacífica de Violeta y su hija Paz se ve destrozada tras una noche de terror. Un grito perfora la noche, dando lugar a sospechas sobre Spike, el pitbull de la familia, y a secretos oscuros que se revelan gradualmente a través de la relación entre Paz y Dalila. Violeta, con el amor de una madre, deberá enfrentar sus miedos y la aterradora verdad para proteger a su hijo. ¿Podrán superar esta oscuridad? Eres Violeta. ¿Creerás en la intuición o en la verdad que tienes ante tus ojos? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? El grito desesperado desgarró la tranquila oscuridad de la noche, sacando a Violeta de un sueño profundo como un cuchillo afilado. «Señora Violeta, venga rápido, por favor, ayúdeme». La voz desesperada de Dalila, la amiga de su hija, resonó en el espacio, mezclándose con los ladridos frenéticos de Spike, el perro pitbull de la familia. El gruñido de él no solo era feroz, sino que también tenía un tono extraño, como si estuviera advirtiendo de algo más allá de la comprensión humana. Violeta saltó de la cama, su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar, respiraba con dificultad, casi ahogada por un miedo invisible. Una mala premonición se encendió en su mente. Algo terrible estaba sucediendo con Paz, su hija, a quien amaba más que a su propia vida. Corrió fuera de la habitación, con las manos temblorosas abriendo de golpe la puerta, cuyos goznes chillaron, uniéndose al ambiente tenso. Frente a ella estaba Dalila, parada en el pasillo, su rostro pálido bajo la luz tenue de una lámpara de pared. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas, brillando con lágrimas, y sus manos temblorosas abrazaban su hombro como si tratara de evitar desplomarse. «¿Qué está pasando?», preguntó Violeta con la voz temblorosa, el miedo apretando su corazón como una mano fría. «Es Paz, está herida», sollozó Dalila, señalando hacia el final del pasillo, su voz quebrada por la angustia. Los sollozos de la niña fueron interrumpidos por un aullido prolongado de Spike, que sonaba como el llanto de un alma cautiva. Sin dudar, Violeta corrió a toda velocidad hacia la habitación de su hija, sus pies descalzos golpeando el frío suelo de madera, mientras Dalila la seguía de cerca como una sombra llena de miedo. Cada paso era un latido de terror, como si estuviera corriendo hacia una pesadilla sin salida. La puerta de la habitación de Paz apareció frente a ella y la empujó con todas sus fuerzas. El sonido de la madera golpeando la pared resonó seco. La escena dentro la dejó paralizada. Paz yacía inmóvil en la cama, su frágil bata blanca empapada de lágrimas, sus manos apretando su abdomen como si tratara de esconder el dolor. Una mancha de sangre roja brillaba entre sus piernas, extendiéndose sobre la sábana blanca como una acusación irrefutable. Spike estaba en una esquina de la habitación, sus ojos rojos fijos en ellas, mostrando sus dientes brillantes bajo la luz, gruñendo con ferocidad. El pelo de su cuerpo estaba erizado y cada ladrido parecía un martillazo que golpeaba la mente de Violeta. Antes de que pudiera reaccionar, Spike se lanzó hacia ellas como un rayo, sus garras rasgando el suelo de madera, haciendo un ruido espeluznante. Violeta gritó por instinto, apagó la luz con un golpe del interruptor y una luz blanca cegadora inundó la habitación. «Spike, dónate», gritó ella, su voz rota de desesperación. Extrañamente, su grito fue como un hechizo invisible. El perro se detuvo repentinamente en el aire, sus ojos furiosos comenzaron a suavizarse. En un instante, Spike pasó de ser una bestia salvaje a un cachorro dócil, moviendo la cola débilmente antes de retroceder, dejando a Violeta allí, respirando con dificultad, el sudor frío corriendo por su frente. «Paz, hija mía, ¿qué ha pasado?». Violeta corrió hacia la cama, se arrodilló junto a su hija, su voz temblorosa por el dolor y la confusión.
Sus manos tocaron a Paz, pero la niña no respondió. Solo abrazaba su rostro, llorando en silencio, con sollozos suaves que eran como agujas clavadas en el corazón de su madre. Dalila, que aún temblaba en el umbral de la puerta, finalmente habló, su voz entrecortada por los sollozos. Spike la atacó. Me desperté por el ruido. Lo vi sobre Paz, haciendo algo horrible. Traté de quitarlo, pero él volvió. Casi me muerde. La niña se cubrió la boca con la mano, como si quisiera evitar decir la horrible verdad. El mundo de Violeta se derrumbó de inmediato. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, como si la sangre en su cuerpo se hubiera congelado. Spike, el perro que la familia adoraba y confiaba como un miembro de la casa, ¿había hecho esto con Paz? La cruel verdad se presentaba ante ella, pero no tenía tiempo para dudar o negar. Solo quedaban el dolor y la impotencia que gritaban en su alma. Horas antes, Violeta ya estaba completamente agotada después de un largo día de trabajo. Había estado rodeada de montones de ropa que se acumulaban como montañas. La plancha caliente no dejaba de funcionar. El olor a tela quemada flotaba en el aire cada vez que cometía un error. El fuego en la cocina nunca se apagaba. Mientras ella se apresuraba a preparar la cena para la familia, gotas de sudor caían por su rostro cansado. Por la tarde, pasó horas sentada junto a Paz, su hija de 13 años, ayudándola con las tareas escolares, resolviendo problemas matemáticos complicados y preguntas que no dejaban de hacerla sentir que su mente se nublaba. Cuando todo finalmente terminó, el reloj marcaba las 11 de la noche. Apenas tocó la almohada, el agotamiento la sumió en el sueño en cuestión de segundos. Pensó que por fin podría descansar, que la noche traería la calma después de un largo día. Pero ese sueño no duró mucho antes de que la verdadera pesadilla llegara, arrastrándola a un torbellino de horror que jamás habría imaginado. Tan pronto como fue testigo de la escena aterradora en la habitación de Paz, Violeta se dio cuenta de que su hija necesitaba atención médica urgente. Pero antes de sumergirse en la siguiente pesadilla llevándola al hospital público, decidió asegurarse de que Dalila, la única testigo de los hechos, regresara a casa a salvo. Aún temblando, la voz de Violeta se quebró por el miedo y la preocupación mientras apretaba la mano de Dalila y le susurraba al oído: «Dalila, escúchame. Si alguien pregunta, solo tienes que decir que Paz tiene dolor de estómago y que yo la llevé al hospital, ¿de acuerdo? No digas nada más, ni siquiera a tu madre, hasta que sepa qué hacer a continuación». Dalila miró a Violeta, su rostro serio pero sus ojos llenos de comprensión. Asintió rápidamente, tratando de mantener su voz firme aunque aún temblara. «Lo entiendo, tía Violeta. No diré nada a nadie. Lo prometo». Antes de bajar del taxi que la esperaba afuera, Dalila se dio vuelta y suavemente besó la frente de Paz, su amiga, que ahora permanecía en silencio, con la cabeza agachada en un dolor callado. «Paz, aguanta. Todo se resolverá», susurró Dalila, con una voz suave como un consuelo frágil en medio de la tormenta. Ese pequeño gesto entre las dos chicas fue como un débil rayo de luz atravesando la oscuridad de la noche, trayendo un poco de consuelo a Violeta en medio de la desesperación. Sabía que la profunda amistad entre Paz y Dalila era un apoyo invaluable, especialmente en este momento oscuro, cuando todo parecía estar desmoronándose. El taxi avanzaba en silencio bajo la espesa oscuridad de la noche. El sonido del motor regular no lograba acallar los pensamientos caóticos que recorrían la mente de Violeta. No dejaba de girar sobre la imagen de lo que acababa de suceder. Paz en dolor, Spike con una mirada desquiciada y las palabras temblorosas de Dalila. Sabía que debía actuar rápido para salvar a su hija, pero la pesadilla de que esta terrible verdad pudiera propagarse por el vecindario le helaba la sangre. De repente, una decisión brilló en su mente como un rayo en medio de la tormenta.
se inclinó hacia el conductor. Su voz, aunque temblorosa, tenía una firme determinación. «Señor, cambie de rumbo, no vamos al hospital, llévame a esta dirección». Extendió un pequeño pedazo de papel con la mano temblorosa en el que figuraba la dirección de la consulta privada de la doctora Lara, su única amiga en quien confiaba completamente. Lara era la última esperanza de Violeta en esta crisis. Sabía que solo Lara podría manejar la situación con la discreción que necesitaba para proteger a Paz de las miradas curiosas y los murmullos maliciosos. Cuando el taxi se detuvo frente a la consulta, Violeta casi no pudo mantenerse en pie, con las piernas temblorosas por la ansiedad y el agotamiento. Golpeó la puerta con fuerza, cada golpe resonando como el latido acelerado de su propio corazón. Lara abrió la puerta y solo con ver el rostro pálido y los ojos enrojecidos de Violeta, entendió al instante que algo grave había sucedido. «Violeta, ¿qué pasó?», preguntó Lara, su voz llena de preocupación, mientras ayudaba a su amiga a entrar, que apenas podía mantenerse en pie. «Es Paz, algo terrible». Violeta se ahogó en sus palabras, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, y antes de que pudiera terminar la frase, se desplomó. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lara rápidamente los llevó al interior y cerró la puerta para aislarlas del mundo exterior. Con la calma y profesionalismo que la caracterizaban, comenzó a revisar a Paz, mientras Violeta se sentaba al lado, tratando de contar la historia entre sollozos. Pero el dolor y la confusión hacían que sus palabras se interrumpieran, como fragmentos rotos de una pesadilla que no se podía recomponer. Tras unos minutos de silencio pesado, Lara se acercó a Violeta, con su rostro serio pero sus ojos llenos de ternura. «Violeta, la situación de Paz es muy grave. Tiene una lesión en la zona genital, y todos los signos indican que ha sido sometida a un contacto físico muy violento», dijo Lara, con voz grave pero segura. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Violeta. Sintió como si la realidad se desmoronara bajo sus pies. Su mente giraba sin poder aceptar lo que su hija había tenido que soportar, pero más allá del dolor, su instinto de madre se despertó con fuerza. Debía proteger a Paz a toda costa. «Lara, no quiero que nadie se entere de esto. No puedo permitir que...» Violeta susurró, su voz perdida entre lágrimas y desesperación. «Tranquila, lo manejaremos con mucho cuidado, pero lo primero es asegurar que Paz esté estable», respondió Lara, con una voz calmada pero firme, como un ancla en medio de la tormenta interna que Violeta enfrentaba. Esa noche, en la pequeña consulta de Lara, Violeta no pudo contener más las lágrimas. La impotencia y el dolor la mantenían prisionera en una jaula invisible mientras buscaba guía en su amiga. Lara, intentando ser el apoyo firme, la consoló suavemente. «Violeta, cálmate. Parece que esto fue un accidente desafortunado e inesperado. No hay razón para que esto se haga público». Mientras hablaba, ella trataba cuidadosamente la herida de Paz, sus manos ligeras pero llenas de concentración. Violeta asintió, tratando de respirar hondo para calmarse, pero en su corazón la llama del dolor y la incertidumbre seguía ardiendo, sin poder apagarse. A pesar de haber intentado mantener la calma después del impacto de tan increíble shock, Violeta no podía apagar la creciente preocupación que devoraba su ser. La idea de que Spike, el perro que ella había considerado como el compañero de la familia, pudiera haber causado algo tan terrible a Paz, la sumía en una pesadilla sin salida. Antes de despedirse después de esa noche aterradora, Lara, con una expresión seria, emitió una advertencia que ambas no podían tomar a la ligera. «En los próximos días, necesitamos llevar a Paz al laboratorio para hacerle un análisis de sangre», dijo Lara, con voz grave pero firme. «Debemos asegurarnos de que ella no haya contraído ninguna enfermedad del perro, especialmente la rabia».
Días después, Violeta, temblando, llevó a Paz al laboratorio, con el corazón pesado por las preguntas sin respuesta. Cuando recibieron los resultados, Lara no estaba allí para revisarlos de inmediato, así que Violeta los dejó para que ella los revisara más tarde. Pero solo unas horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, el teléfono de Violeta sonó, arrastrándola a un nuevo torbellino de ansiedad. Con el corazón desbocado y la voz temblorosa e incontrolable, preguntó: «Lara, ¿qué sucede? ¿Es algo grave el resultado?» «No, Violeta», respondió Lara, pero su voz reflejaba una inquietud que hizo que el corazón de Violeta se confundiera aún más. «No hay señales de enfermedad, pero necesito que tú y Paz vengan al consultorio inmediatamente. Hay algo que debo explicarte en persona». El corazón de Violeta casi se rompió. Sin dudarlo, esa misma noche se apresuró a llevar a Paz de vuelta al consultorio. Mientras Paz jugaba despreocupadamente en la sala de espera, tan inocente como si nada hubiera ocurrido, Lara suavemente invitó a Violeta a su oficina. «Lara, por favor, dime qué está pasando», dijo Violeta casi suplicante, su voz quebrada, al borde del colapso mental. «Ya no puedo soportar más esta incertidumbre». Lara respiró hondo, con los ojos llenos de tristeza, preparándose para decir algo que cambiaría la vida de Violeta para siempre. «Violeta, los análisis de sangre no muestran ninguna enfermedad», comenzó con voz pausada. «Pero hay un detalle inusual que me llevó a pedir un análisis adicional». «¿Qué tipo de análisis?», preguntó Violeta, con miedo y confusión que la hacían temblar. Lara tragó saliva y, finalmente, dejó escapar las aterradoras palabras: «Una prueba de embarazo». El mundo de Violeta se desmoronó en un instante. Repitió, con la voz entrecortada, incapaz de creer lo que escuchaba: «¿Una prueba de embarazo?». Al ver a su amiga tambalear, Lara se acercó y la abrazó, intentando sostenerla frente a este golpe final. «Violeta, después del incidente con Spike, Paz está embarazada». El suelo bajo los pies de Violeta pareció desvanecerse. Todo a su alrededor giraba, el zumbido en sus oídos ahogaba todos los demás sonidos. Antes de poder entender lo que estaba pasando, el shock fue tan grande que su cuerpo no pudo soportarlo y se desplomó al suelo, inconsciente. Lara la levantó rápidamente, mientras en la sala de espera Paz seguía jugando despreocupada, ajena a que su destino acababa de tomar un giro oscuro. Violeta, una mujer de 40 años, había sufrido demasiadas pérdidas en su vida. Su esposo había muerto repentinamente hacía unos años, dejándola sola para criar a Paz en el dolor y la escasez. Pasó de vivir en estabilidad y abundancia a una vida de soledad y dificultades financieras, ya que todo lo había manejado su esposo. Para seguir adelante, volvió a trabajar como diseñadora gráfica, un trabajo que había dejado atrás hace años, y se mudó a una casa más pequeña, asequible con el salario reducido que ganaba trabajando desde casa. Todo esto solo para estar cerca de Paz, que antes era una niña radiante, pero que ahora se había cerrado, silenciosa y distante después de la muerte de su padre. Violeta veía ese cambio todos los días, pero ahora, enfrentándose a esta aterradora realidad, no sabía cómo proteger a su hija de la tormenta que se avecinaba. Violeta había intentado una y otra vez que Paz se relacionara con los niños del vecindario, pero su hija siempre parecía aislada, ensimismada en su propio mundo. Nunca mostró interés en socializar, hasta que un día, inesperadamente, apareció Dalila, una joven vecina de 15 años. A diferencia de los demás, Dalila no se rindió fácilmente y poco a poco fue ganándose la confianza de Paz. Con el tiempo, ambas se convirtieron en amigas inseparables, lo que trajo un rayo de luz a la vida de Violeta, quien,
Agradecida, también entabló una amistad con la madre de Dalila. Las dos niñas comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntas, compartiendo largas noches de pijamadas, risas y secretos. Una de esas noches, mientras jugaban en el cuarto de Paz, un aullido lejano captó su atención. Se acercaron a la ventana y vieron a un perro callejero hurgando en la basura frente a la casa. «Pobrecito», dijo Paz, sintiendo una profunda compasión. «Vamos a darle algo de comer». Sin pensarlo dos veces, ambas corrieron hacia la cocina, prepararon algo de comida y salieron al exterior. El perro, un pitbull grande y de aspecto feroz, meneó la cola con entusiasmo y se acercó a ellas de manera juguetona. Sin dudarlo, Paz lo condujo al interior de la casa. «Lo llamaré Spike», anunció con una sonrisa de satisfacción mientras acariciaba al perro. Dalila, sin embargo, no pudo ocultar su preocupación. «¿Y si tu mamá se da cuenta?», preguntó en voz baja, temiendo lo que podría suceder. «No te preocupes, no se va a enterar», respondió Paz con confianza. «Lo mantendremos en secreto». Esa noche escondieron a Spike en el armario de la habitación, creyendo que su plan funcionaría. Sin embargo, a la mañana siguiente, los ladridos del perro delataron su presencia. Violeta entró en la habitación, alertada por el ruido, y al abrir el armario, se encontró con Spike mirándola con una expresión que casi parecía pedir disculpas. «Paz, ¿qué está haciendo este perro aquí?», preguntó sorprendida y algo irritada. «Mamá, por favor, déjalo quedarse, yo me encargaré de él», suplicó Paz con los ojos llenos de lágrimas, rogando por una oportunidad. Violeta, aunque todavía desconcertada, decidió ceder. Aceptó con la condición de que buscaran a los dueños del perro para asegurarse de que no estuviera perdido. Sin embargo, tras varios días de búsqueda sin éxito, Spike se quedó con ellas de manera permanente. A pesar de ser de una raza conocida por su agresividad, Spike se comportaba de manera extremadamente cariñosa con Paz y Dalila, que lo adoraban y pasaban horas jugando con él. A pesar de la aparente tranquilidad, Violeta no podía evitar sentir una ligera inquietud cada vez que observaba a Spike. Había algo en su mirada, algo en su presencia, que la incomodaba de una forma que no lograba explicar. Esa misma noche, cuando Violeta recuperó la conciencia tras el terrible descubrimiento, se sintió completamente abrumada. El llanto se apoderó de ella mientras miraba a la doctora Lara en busca de respuestas. «No entiendo. ¿Cómo pudo haber pasado algo así?», exclamó entre lágrimas, su voz cargada de desesperación. Lara, intentando mantener la calma, trató de tranquilizar a su amiga con una posible explicación. «Violeta, esto no tiene que ver con Spike. Tienen que haber sido dos eventos diferentes. Algún hombre debió haberle hecho esto a Paz». Pero Violeta, aún en estado de shock, negó con vehemencia. «Eso es imposible. Desde que su padre murió, Paz apenas sale de casa. No tiene contacto con nadie excepto conmigo, Dalila, y ocasionalmente con la madre de Dalila. Siempre está bajo mi supervisión. Paz no va a la escuela, la educó en casa y nunca recibimos visitas. No hay ningún hombre en su vida, ni siquiera ha tenido oportunidad de estar a solas con alguien». Lara la observó en silencio, procesando la información. Ambas intentaban no pensar en lo impensable, pero al repasar todos los detalles, solo una cosa inusual destacaba: el incidente con Spike, el perro, Violeta. «Eso es imposible», dijo finalmente Lara con firmeza. «Por mucho que algo así nos desconcierte, los perros y los humanos no pueden tener ese tipo de relación». A pesar de las explicaciones científicas, la mente de Violeta seguía invadida por un torbellino de incertidumbre. Lara trató de ser lo más clara posible al hablar sobre la imposibilidad biológica de lo que temían. Aunque algunas especies pueden cruzarse entre sí, como los burros y los caballos que producen mulas, o los lígeres,
mezcla de leones y tigres, los perros y los humanos son completamente incompatibles a nivel genético. Es imposible que Spike haya dejado embarazada a Paz, afirmó Lara con tono firme, buscando tranquilizar a Violeta. Violeta asintió, aunque su mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Las dudas, como serpientes invisibles, seguían enroscándose alrededor de sus pensamientos, y no podía sacudirse esa sensación de que algo terrible estaba pasando y que nadie lo comprendía completamente. Después de repasar cada posibilidad y descartar cualquier otra opción, solo quedaba una explicación que aún no podía aceptar por completo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Violeta con voz cansada, el agotamiento emocional evidente en su mirada. Lara, mostrando su preocupación pero también su firmeza, respondió: «Voy a seguir investigando, Violeta. Consultaré con más colegas y expertos para asegurarme de que no estamos ignorando algo importante. Pero no te preocupes, no estás sola en esto. Te apoyaré en todo lo que venga». Esa noche, Violeta regresó a casa con Paz, pero el peso de lo que había descubierto la agobiaba como nunca antes. Mientras caminaban hacia la puerta, Paz, notando la tristeza en los ojos de su madre, le preguntó con inocencia: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste?». Violeta se esforzó por ocultar la angustia que sentía y, con una sonrisa forzada, acarició la cabeza de su hija. «No es nada, mi amor. Solo estoy un poco cansada. Todo va a estar bien, te lo prometo», respondió, aunque por dentro las dudas y el miedo seguían creciendo como una tormenta inminente. Paz aceptó la respuesta y no insistió más, pero Violeta no podía dejar de pensar en lo que aún no lograba entender completamente. El miedo y la incertidumbre la siguieron durante toda la noche, mientras intentaba encontrar algún tipo de explicación que la calmara. Con el pasar de los días, Paz comenzó a recuperar su alegría habitual. Jugaba en el patio con Dalila, reía como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, en el corazón de Violeta, el temor no había desaparecido. Aunque Paz parecía haber dejado atrás el susto, Violeta no estaba dispuesta a correr más riesgos. Decidió que Spike debía permanecer amarrado en el patio, lejos de todos. «Mamá, por favor, suéltalo. No me hará daño. Te lo prometo. Lo extraño mucho», rogaba Paz cada día con lágrimas en los ojos, cada vez más desesperada. Pero Violeta se mantuvo firme. «No, Paz, lo hago por tu bien», respondía con firmeza, aunque cada día le resultaba más difícil ver a su hija tan afectada por la ausencia de su querido perro. En secreto, Violeta había tomado una decisión aún más drástica. No podía soportar la idea de que Spike continuará viviendo bajo el mismo techo que su hija después de lo que había ocurrido. Planeaba llevar al perro a una perrera donde lo pondrían a dormir para siempre. Sin embargo, cada vez que veía a Paz llorar por Spike desde la ventana, su resolución flaqueaba. Desde su habitación, Paz observaba a Spike amarrado en el patio, triste y solitario. Cada día, la niña le suplicaba a su madre que lo liberara, pero Violeta sabía que no podía ceder. Mientras tanto, Lara no dejó de investigar. Sin revelar los detalles específicos del caso, consultó a genetistas, biólogos y veterinarios. Todos llegaron a la misma conclusión. En la naturaleza, ciertos animales podían cruzarse si eran de especies muy cercanas, pero en el caso de especies tan diferentes como humanos y perros, era imposible. Cuando Lara compartió los resultados de sus consultas con Violeta, intentó explicarlo de la manera más clara posible. Violeta, aunque existen muchos rumores y leyendas en torno a este tipo de situaciones, no hay ni un solo caso documentado que demuestra que algo así pueda suceder. Es imposible que Spike haya causado el embarazo de Paz. Las palabras de Lara deberían haber sido un alivio para Violeta, pero en su interior, el miedo y la duda seguían acechando, como sombras que no podían ser desterradas tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo con Paz?, preguntó Violeta, con una mezcla de temor y desesperación en su voz. Lara,
Al mirarla, dejó ver su preocupación, compartiendo la misma incertidumbre. No lo sé, Violeta, y eso es lo más inquietante. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, respondió la doctora con un tono cauteloso, evitando emitir juicios precipitados. Los días transcurrieron lentamente, pero la angustia de Violeta crecía con cada minuto. Al llegar la 6ª semana del embarazo, Lara decidió que era momento de realizar un ultrasonido. Lo que apareció en el monitor dejó a ambas mujeres sin palabras. Había un feto en crecimiento. Sin embargo, algo en la imagen perturbaba a Lara profundamente. Todavía no puedo confirmar si es completamente humano, admitió Lara con el rostro tenso y su voz vacilante. Necesitamos esperar más tiempo, hasta que el feto esté más desarrollado. El miedo de Violeta se intensificó. Sentía como si el aire a su alrededor se volviera espeso, dificultando su respiración. Todas sus dudas y temores, que hasta entonces había tratado de ignorar, ahora se volvían imposibles de eludir. ¿Qué era lo que realmente estaba creciendo dentro de su hija? A pesar de las sospechas que tanto ella como Lara seguían albergando sobre Spike, la doctora no descartó la posibilidad de que el embarazo de Paz fuera producto de un hombre. Aunque sonaba descabellado, Lara consideraba que los dos sucesos, el ataque del perro y el embarazo, podrían no estar relacionados. Por su parte, Violeta comenzó a repasar en su mente cada momento de los últimos meses, intentando recordar si en alguna ocasión Paz había estado sola con algún hombre. Pero por más que buscara, no lograba encontrar ningún indicio. Finalmente, enfrentada a la incertidumbre, Violeta decidió hablar directamente con su hija. «Paz, cariño, ¿alguna vez has estado a solas con un hombre?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza, pero tratando de mantener un tono neutral para no alarmar a su hija. «No, mamá, nunca», respondió Paz, visiblemente confundida por la pregunta. Aunque las palabras de su hija sonaban sinceras, Violeta temía que Paz le ocultara algo. Para asegurarse, decidió recurrir a Dalila, la mejor amiga de Paz, con la esperanza de obtener más información. La invitó a casa y, con mucha cautela, le hizo la misma pregunta. «No, señora Violeta, Paz nunca me ha mencionado nada sobre estar con algún hombre. Lo único que recuerdo es que siempre estaba con Spike, hasta esa noche», dijo Dalila, con una nota de inquietud en su voz. Las palabras de Dalila no hicieron más que incrementar la confusión en Violeta y Lara. Parecía no haber ninguna explicación lógica. Spike seguía siendo el único vínculo extraño en toda la situación, pero pensar que él fuera el causante del embarazo era científicamente imposible. Aún así, la falta de respuestas seguía atormentando a las dos mujeres. Con el paso de las semanas, el vientre de Paz comenzó a notarse. El miedo de Violeta a que alguien descubriera el embarazo creció tanto que decidió que Dalila ya no podría visitar más la casa. No podía permitir que la noticia se filtrara al vecindario. Sabía que, si eso sucedía, los rumores se esparcieron rápidamente y el escándalo sería inevitable. «Mamá, por favor, déjame ver a Spike», le rogaba Paz entre sollozos, desesperada por ver a su querido perro. Pero Violeta se mantenía firme en su decisión. Aunque las lágrimas de su hija la destrozaban por dentro, sabía que no podía arriesgarse. La seguridad de Paz era lo más importante. Con el tiempo, Paz comenzó a notar que su barriga crecía de manera extraña. Cada vez más desconcertada, le pedía respuestas a su madre, pero Violeta, incapaz de enfrentarse a la verdad, esquivaba el tema constantemente. A medida que los días pasaban, los síntomas del embarazo se hicieron más evidentes. Náuseas, mareos y esos cambios físicos que Violeta no podía ignorar, por mucho que quisiera. Las náuseas, los vómitos y los antojos se convirtieron en una constante en la vida de Paz. Mientras veía programas de televisión o navegaba por internet, comenzó a sospechar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, finalmente enfrentó a su madre.
¿Estoy embarazada, mamá?, preguntó Paz con los ojos llenos de incertidumbre. Violeta, incapaz de seguir ocultando la verdad, rompió en llanto. La abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Sí, hija, lo estás», le confesó, mientras ambas lloraban juntas, aferrándose la una a la otra como si temiera perderse en la tormenta de emociones que las envolvía. Violeta le prometió que no la dejaría sola, que todo saldría bien de alguna manera. Sin embargo, Paz parecía hundirse cada vez más en su propia desesperación. Los días pasaban lentamente y con 4 meses de embarazo, su hija apenas comía, no tenía interés en jugar, ni ver televisión, y mucho menos en reír o pintar, actividades que antes llenaban sus días de alegría. La paz vibrante y alegre que Violeta conocía estaba desapareciendo, dejándola sumida en un abismo de tristeza. Violeta, cada vez más angustiada al ver el deterioro de su hija, sintió que debía hacer algo urgente. «No puedo permitir que siga así», pensó con desesperación. Quizás, pensó, reencontrarse con su mejor amiga, Dalila, podría traerle un poco de consuelo. Si hablo con Dalila y le pido que guarde el secreto del embarazo, tal vez podría venir a visitarla, reflexionó Violeta, aferrándose a esa pequeña esperanza. Con esta idea en mente, se lo propuso a Paz, esperando ver al menos una chispa de alegría en su rostro apagado. «¿Qué te parece si invito a Dalila? Tal vez te haga sentir mejor», sugirió Violeta con cautela. Pero para su sorpresa, Paz reaccionó de forma inesperada. «No quiero ver a Dalila», gritó, con un tono de frustración que sorprendió a su madre. «Quiero ver a Spike». Aquella respuesta encendió una alarma en Violeta. El hecho de que su hija no quisiera ver a su mejor amiga y solo pudiera estar con el perro le causó una profunda inquietud. Preocupada, decidió consultar con la doctora Lara. «Lara, Paz solo pide ver al perro, no quiere ver a nadie más», dijo Violeta, con un nudo en la garganta. Lara respondió con seriedad. Su tono dejó claro que la situación era delicada. «Violeta, esto ya es un indicio de un problema psicológico más profundo. Debes evitar a toda costa que Paz vuelva a estar cerca de Spike. No podemos arriesgarnos a que su estado emocional empeore». A pesar de las palabras de la doctora, Violeta, en su desesperación, decidió acudir a casa de Dalila y su madre. Entre sollozos, les reveló la verdad. «Paz está embarazada y por eso no ha querido ver a nadie ni salir de casa», dijo Violeta, mientras las lágrimas corrían por su rostro, incapaz de contener el dolor. Dalila y su madre quedaron en shock, sin palabras por unos instantes. «¿Quién es el padre?», preguntó la madre de Dalila, atónita. «Aún no lo sabemos», respondió Violeta, su voz quebrada por la angustia. Las dos mujeres la abrazaron con ternura, consolándola con promesas de apoyo. «No te preocupes, Violeta, no diremos nada, estaremos aquí para ayudarte en lo que necesites», aseguró la madre de Dalila con sinceridad. Dalila se ofreció a visitar a Paz, y aunque Violeta aceptó con un agradecimiento silencioso, su corazón se sentía apretado por la incertidumbre. Esa misma tarde Violeta subió al cuarto de Paz y con una mezcla de ansiedad y esperanza tocó la puerta suavemente. «Cariño, tengo una sorpresa para ti, alguien quiere verte», dijo, tratando de mantener un tono optimista. Paz, pensando que sería Spike, se levantó de inmediato con una sonrisa que hacía mucho no veía en su rostro. «¡Spike!», exclamó con emoción, abriendo la puerta con entusiasmo, pero al ver que era Dalila quien estaba allí, su expresión cambió radicalmente. Sin decir una sola palabra, cerró la puerta de golpe y volvió a su cama. «No quiero ver a nadie más, solo a Spike», gritó desde dentro, su voz llena de desesperación. Violeta, dolida y frustrada por la reacción de su hija, pidió disculpas a Dalila, quien, a pesar de todo, respondió con ternura. «No se preocupe, señora Violeta. Sé que Paz está pasando por un momento muy difícil,
dijo con comprensión. Mientras Dalila se despedía y regresaba a su casa, Violeta observó desde la ventana cómo Spike, amarrado como siempre en su pequeña caseta, comenzó a ladrar frenéticamente. Algo en los ojos del perro le causó una inquietud aún mayor. «Toposos». Dalila se detuvo de repente, como si algo en la mirada de Spike la hubiera congelado en su sitio. Los ojos del perro, normalmente dóciles, ahora parecían tener una intensidad que la asustó profundamente. Sin pensarlo, Dalila giró sobre sus talones y salió corriendo hacia su casa, aterrada. Violeta, quien lo observaba todo desde la ventana, sintió una furia repentina y abrumadora. Sin poder controlarse, bajó apresurada las escaleras, salió al patio y, llena de rabia, se enfrentó a Spike. «¡Cállate de una vez! ¡Esto es tu culpa!», gritó Violeta, con la voz quebrada por la frustración. Sus ojos, antes llenos de ternura hacia el perro, ahora solo mostraban enojo. Spike, inmóvil, la miraba con esos ojos grandes y brillantes, aparentemente inocentes, pero seguía ladrando hasta que Dalila desapareció por completo. Solo entonces el perro guardó silencio, mientras Violeta, exhausta, se quedaba plantada allí, con el corazón lleno de desesperación. Con el paso de las semanas, la preocupación de Violeta no disminuyó. Finalmente llegó el día de realizar otro ultrasonido para Paz. Esta vez, la doctora Lara sugirió realizar una prueba más avanzada, la amniocentesis. Este procedimiento permitiría obtener una muestra del líquido amniótico y analizar el ADN del bebé para confirmar su origen. El ultrasonido mostró lo que Lara ya sospechaba. El feto parecía estar sano, sin signos evidentes de anomalías. Sin embargo, la doctora mantuvo un tono cauteloso. «Aparentemente, el bebé es humano», dijo Lara, «pero debemos tener cuidado. Podrían existir mutaciones genéticas o cognitivas que no se detectan a través de un ultrasonido. La prueba de ADN nos dará una respuesta más concreta». Violeta sintió un alivio momentáneo, como si por fin pudiera respirar tras semanas de incertidumbre. Al menos, parecía que Spike no era el responsable del embarazo, pero entonces una nueva duda se apoderó de ella. Si no había sido Spike, ¿quién había dejado embarazada a su hija? Este pensamiento la atormentaba aún más. Regresaron a casa en completo silencio. Violeta, absorta en sus pensamientos, no dejaba de imaginar lo que podrían revelar los resultados del ADN. Sus peores miedos seguían acechándola, mientras Paz, cada vez más aislada, se hundía en un pozo de tristeza y apatía. Al llegar a casa, Violeta, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar, se acercó a su hija. Su corazón se rompía al ver a Paz tan abatida. Con una voz rota por el miedo y la desesperación, le suplicó: «Hija, por favor, dime qué está pasando. Si no fue Spike, entonces, ¿quién fue?», le rogaba, esperando una respuesta que le brindara algo de claridad en medio de tanta confusión. Paz, en silencio, evitaba la mirada de su madre. Parecía atrapada en sus propios pensamientos, pero al ver el sufrimiento reflejado en los ojos de Violeta, finalmente habló, aunque con un tono tembloroso. «Mamá, necesito tiempo para decirte la verdad. Te lo diré, pero no ahora», murmuró Paz, su voz quebrada por el miedo y la angustia. Violeta, aunque aún preocupada, sintió un leve alivio. Al menos, Paz le había prometido hablar. Esa promesa, aunque pequeña, encendió una chispa de esperanza en su corazón. Con lágrimas en los ojos, dejó de llorar por un instante y abrazó a su hija con fuerza, cubriéndola de besos. «No importa lo que tengas que contarme, mi amor. Sea lo que sea, yo siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase», le dijo Violeta con ternura, acariciando suavemente el rostro de Paz. Más tarde, ese mismo día, Violeta no pudo contener la emoción que la invadía. Por fin, el misterio que había estado pesando sobre ellas estaba cerca de ser resuelto. Decidió llamar a la doctora Lara para compartir la noticia. «Lara,
Paz me ha prometido que pronto me contará toda la verdad, exclamó Violeta, su voz llena de entusiasmo y alivio. Eso es increíble, Violeta. Me alegra mucho escuchar eso. Estaré aquí para ustedes cuando Paz decida hablar. Resolveremos este misterio juntas, de una vez por todas, respondió Lara con un tono sereno pero lleno de esperanza. Después de colgar el teléfono, Violeta, todavía con una sensación de alivio, decidió ir a visitar a su vecina. La encontró en la sala viendo televisión junto a Dalila. Con una sonrisa que revelaba su esperanza, se sentó junto a ellas y compartió la noticia. Paz me ha prometido que pronto me contará todo lo que ha pasado, dijo, tratando de mantener la calma, aunque en el fondo sentía una mezcla de nerviosismo y alivio. La vecina y Dalila reaccionaron con expresiones de apoyo, pero Violeta no pudo evitar notar algo raro en los ojos de Dalila, una sombra de inquietud que no logró interpretar del todo. A pesar de esa duda pasajera, decidió no darle mayor importancia y se despidió para volver a casa. Esa noche, la tormenta azotaba la ciudad con una furia inusual, el viento aullaba como un lobo y la lluvia golpeaba las ventanas con tal fuerza que parecía que podían romperse en cualquier momento. Los truenos rugían, sacudiendo la tierra, y los relámpagos rasgaban el cielo con destellos que iluminaban brevemente el exterior. Como de costumbre, Violeta llevó a Paz a su cama, la arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y con ternura susurró: «Te quiero mucho, hija, todo saldrá bien». Apagó la luz y salió del cuarto, intentando convencerse de sus propias palabras. Exhausta, decidió tomar un baño caliente para relajarse. Mientras se sumergía en el agua tibia, comenzó a sentir que, al menos por un momento, podría dejar atrás la angustia, pero esa breve paz fue interrumpida por un sonido que la hizo fruncir el ceño. Spike no dejaba de ladrar y su tono no era el habitual. ¿Otra vez ese perro?, murmuró Violeta molesta. Se levantó del baño rápidamente, se puso una bata y salió al patio bajo la intensa lluvia. Allí estaba Spike, amarrado a su cadena, pero esta vez no solo ladraba, tiraba de la cadena con una fuerza que Violeta nunca le había visto. Era como si algo lo estuviera volviendo loco, como si intentara desesperadamente advertirle de un peligro inminente. «¡Cállate de una vez!», gritó Violeta furiosa. «¡Me estás volviendo loca!». Entró nuevamente en la casa, sintiendo una mezcla de cansancio y frustración. En su mente ya no había vuelta atrás. Decidió actuar de inmediato. Tomó las llaves del coche con determinación y regresó al patio. Soltó a Spike de su cadena, lo subió al coche y arrancó sin dudarlo. Condujo directamente a la perrera, ignorando la tormenta que se desataba a su alrededor. Al llegar, no hubo titubeo en su voz cuando se dirigió al encargado. «Quiero que lo pongan a dormir ahora mismo», ordenó firme y sin vacilar. Spike fue llevado a una pequeña celda, donde lo prepararon para recibir la inyección letal. Mientras tanto, Violeta regresó a su casa y, sin remordimientos, volvió a su baño, esperando poder relajarse finalmente mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. En la perrera, Spike estaba tumbado en la celda, inmóvil, como si hubiera aceptado su destino. El encargado, con la jeringa letal en la mano, se acercó lentamente a la jaula. Al ver la quietud del perro, pensó que tal vez ya estaba muerto. «¿Qué te pasa, chico?», murmuró mientras abría la puerta de la celda. Pero justo en ese instante, Spike, que había fingido estar inmóvil, saltó de la jaula con una rapidez asombrosa. El perro, aprovechando el descuido del encargado, corrió hacia la libertad. Bajo la intensa lluvia, resbalaba en el suelo mojado, pero no se detuvo. Durante un breve momento, pareció perdido, pero de repente, algo en su interior lo guió. Reconoció el camino de regreso a casa y aceleró el paso, impulsado por un instinto irrefrenable. De vuelta en casa, Violeta, agotada por el día cargado de emociones, se había quedado dormida en la bañera.
pero el descanso no duró mucho. Media hora después, unos gritos la despertaron de golpe. Sobresaltada, se puso la bata apresuradamente y salió corriendo del baño. ¡Paz!, gritó con el corazón acelerado cuando escuchó los gritos que provenían de la habitación de su hija. Violeta subió las escaleras con el corazón acelerado, como si cada paso la acercara más al abismo del horror. Al llegar a la puerta de la habitación de Paz, la encontró cerrada con llave. Desde dentro, los gritos desesperados de su hija retumbaban en el aire, y el sonido inconfundible de los ladridos de Spike hacía que la sangre en sus venas se congelara. «Esto no puede estar sucediendo. Me deshice de Spike», pensó aterrada, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Una rabia ciega se apoderó de ella. Con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, empezó a golpear la puerta con una fuerza que nunca creyó tener. El miedo y la adrenalina la impulsaban a continuar. Finalmente, con un último empujón lleno de desesperación, la puerta cedió y se abrió de golpe. La escena que se desplegó frente a ella era de pura pesadilla. El cuarto estaba envuelto en sombras, apenas iluminado por la tenue luz de la lámpara de noche, mientras los truenos rugían afuera como si el cielo mismo estuviera a punto de caer. Spike, el perro que supuestamente había desaparecido, corría de un lado a otro del cuarto, ladrando con una furia descontrolada. Paz, desde su cama, gritaba en pánico, atrapada entre el terror y la confusión. Lo más desconcertante, sin embargo, fue ver a Dalila, empapada por la lluvia, forcejeando violentamente con el perro. El brillo de los relámpagos iluminaba su rostro distorsionado por el miedo. «Dalila, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó Violeta, su voz entrecortada por el shock. «¡Ayúdame!», exclamó Dalila, luchando por apartar a Spike. «Escuché sus ladridos desde mi casa y vine corriendo para ayudar a Paz. Subí por las enredaderas hasta la ventana, pero ahora él me ataca». La confusión llenaba la mente de Violeta, incapaz de comprender cómo Dalila había llegado hasta allí, en medio de una tormenta y sin que nadie se diera cuenta. Pero no había tiempo para preguntas. Al ver a su hija en peligro, la desesperación tomó el control de su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, Violeta se lanzó sobre Spike con una mezcla de ira y miedo, decidida a acabar con la amenaza de una vez por todas. «Voy a acabar contigo», gritó, mientras rodeaba el cuello del perro con sus manos y empezaba a apretarlo con todas sus fuerzas. El perro intentaba zafarse, pero la furia de Violeta era más fuerte que cualquier miedo. Sus manos temblaban mientras luchaba con todo su ser contra Spike, mientras los relámpagos seguían iluminando el cuarto, proyectando sombras que danzaban de forma aterradora por las paredes. En medio del caos, la voz de Paz se alzó por encima de los ladridos y los gritos. «¡Mamá! ¡Por favor, suelta a Spike! ¡No le hagas daño! Él no es el culpable. Te lo contaré todo», imploraba con lágrimas en los ojos. Violeta, agotada y confundida, miró a su hija, intentando procesar lo que estaba escuchando, pero su mente estaba nublada por el miedo, incapaz de detenerse. Finalmente, con un último esfuerzo, Spike dejó de luchar. Su cuerpo se desplomó en el suelo, inmóvil. Violeta, jadeando, se dejó caer sobre sus rodillas, creyendo que el peligro había pasado. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Sintió un golpe violento y el mundo comenzó a girar a su alrededor. Se desplomó en el suelo, semi-inconsciente, incapaz de moverse. Aunque su cuerpo no le respondía, sus sentidos aún estaban alerta. A través de los ecos de la tormenta, escuchó con horror la voz de Paz, llena de terror. «Dalila, no le hagas daño a mi mamá. Por favor, déjala en paz», gritó Paz con un llanto desesperado. Pero la respuesta de Dalila fue como un cuchillo que cortaba el aire, helando la sangre de Violeta. «Te lo advertí, Paz.
Si le contabas algo a tu madre, acabaría con ambas, respondió Dalila, con una frialdad que hizo que el corazón de Violeta se rompiera. Tendida en el suelo, incapaz de moverse, Violeta sintió cómo una angustia infinita la envolvía. Quería levantarse, quería defender a su hija, pero su cuerpo estaba paralizado. Paz, entre sollozos, suplicaba: «Dalila, por favor, no le hagas daño. No diré nada, te lo prometo», rogaba Paz, su voz temblando de miedo. «Es demasiado tarde», respondió Dalila, su rostro iluminado brevemente por un relámpago que cruzaba el cielo, proyectando sombras siniestras en la habitación. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, el verdadero peligro estaba más cerca que nunca. Violeta, atrapada en su propio cuerpo, solo podía ver cómo la oscuridad se cernía sobre ellas, mientras la impotencia y el terror la consumían. Cada vez que Violeta intentaba mover su cuerpo, el dolor la retenía, haciéndola sentir aún más atrapada en su propia desesperación. Sin embargo, con los ojos entreabiertos y la mente nublada por el terror, notó algo que la sorprendió profundamente. Spike, el perro que ella creía completamente inmóvil, comenzó a moverse lentamente. De un momento a otro se levantó con dificultad, tambaleándose pero con la mirada decidida, y en un último esfuerzo cargado de lealtad se lanzó ferozmente sobre Dalila. «¡Maldito perro! ¡Aléjate de mí!», gritaba Dalila mientras luchaba desesperadamente por liberarse de las mordidas y los embates de Spike. Su voz estaba cargada de miedo y furia. «¡Te voy a matar, maldito animal!», amenazaba forcejeando con el perro, pero Spike no se detuvo. Sus ladridos llenaban la habitación, haciendo que el caos pareciera más real. En medio del frenesí, Dalila, desesperada y sin más opciones, logró apartar a Spike lo suficiente para correr hacia la ventana buscando una vía de escape. Sin embargo, la fuerte lluvia que azotaba con violencia y el viento implacable hicieron que perdiera el equilibrio. Resbaló de manera brusca y cayó desde lo alto de la ventana, con un sonido seco y aterrador cuando su cuerpo impactó contra el suelo empapado. Violeta, todavía tendida en el suelo, escuchó el impacto y aunque su cuerpo estaba exhausto y débil, sintió una mezcla de alivio y horror. El silencio que siguió fue desconcertante. Dalila yacía inmóvil en el exterior, inconsciente, su cuerpo sin vida aparente. A pesar de su propio dolor, Violeta comenzó a notar que su cuerpo respondía nuevamente. Con la ayuda de Paz, que corrió hacia ella con lágrimas en los ojos, logró levantarse. Se abrazaron con fuerza, compartiendo un momento de consuelo entre madre e hija, después de lo que parecía ser una eternidad de terror. Spike, aún herido pero fiel hasta el final, se acercó tambaleante a ambas, lamiendo sus manos con ternura, como si quisiera asegurarles que estaban a salvo. Aún temblando y con la cabeza martillando de dolor, Violeta tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que las luces de las patrullas iluminan la oscura calle, atrayendo la atención de los vecinos curiosos. Entre la multitud, la madre de Dalila corrió desesperada al ver a su hija tendida en el suelo, gritando su nombre mientras la abrazaba con desesperación. Mientras los oficiales recogían las declaraciones, Violeta sentía que su corazón latía con fuerza, aún sin poder procesar todo lo ocurrido. Se volvió hacia Paz con los ojos llenos de angustia. «Hija, por favor, ahora necesito saber toda la verdad. No puedo seguir sin entender lo que ha pasado», le rogó con voz rota. Paz, con lágrimas rodando por sus mejillas, respiró hondo antes de hablar. Su voz era débil, pero la determinación de contar lo que había guardado por tanto tiempo la fortalecía. «Mamá, Dalila no es quien creíamos. No es como las otras chicas. Un día, cuando nos estábamos bañando juntas, me di cuenta de que tenía órganos masculinos. Dalila no es una chica, es un chico.
me rogó que no se lo dijera a nadie, que era un secreto que debía guardar, confesó Paz, su voz temblando. Violeta la miraba en shock, intentando procesar lo que su hija le decía. Con el tiempo, Paz continuó. Dalila empezó a pedirme cosas extrañas. Quería experimentar con nuestros cuerpos, que tuviéramos relaciones. Traté de evitarlo, pero esa noche me forzó. Spike estaba dormido bajo mi cama, pero cuando Dalila me hizo daño, él empezó a ladrar para defenderme. Paz sollozaba mientras relataba el horrible suceso. Cuando Dalila vio que yo sangraba y escuchó los ladridos de Spike, entró en pánico y me amenazó. Dijo que si te contaba algo a ti, nos mataría a las dos. Por eso nunca te lo dije. Violeta, con el corazón roto, abrazó a su hija con una fuerza que solo el miedo y el amor incondicional podían otorgarle. Las lágrimas caían por su rostro mientras intentaba consolar a Paz, a pesar del dolor profundo que sentía al escuchar lo que su hija había soportado. Ahora, todo tenía sentido. Dalila había intentado culpar a Spike para desviar la atención, pero al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Una noche, Paz se despertó sobresaltada, sintiendo un dolor agudo en su abdomen. Con el corazón en un puño, miró sus sábanas y vio una mancha roja que la aterrorizó. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó desesperada. Violeta corrió al cuarto de su hija y al ver la situación no perdió tiempo en llevarla rápidamente al consultorio de Lara. Lara atendió a Paz de inmediato, estabilizando lo mejor que pudo, pero tras realizar unos exámenes llamó a Violeta a un lado, con una expresión sombría. «Violeta, lo siento mucho, el cuerpo de Paz no pudo soportar más el embarazo. Lo ha perdido», dijo con voz suave pero firme. Violeta sintió como si el mundo se le cayera encima. Aunque la pérdida la llenaba de tristeza, una parte de ella también sabía que, dadas las circunstancias, quizás esto era lo mejor para la salud de su hija. Se acercó a Paz, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas, esperando alguna explicación. «Cariño, el bebé ya no está», susurró Violeta, abrazando a su hija con todo el amor y consuelo que podía ofrecerle. Ambas lloraron juntas, compartiendo la tristeza, pero también sintiendo el alivio de que, al menos, estaban enfrentando esto juntas. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a retomar su curso. Paz, con la fuerza y el amor incondicional de su madre, se recuperó no solo físicamente, sino también emocionalmente. Poco a poco volvió a ser la niña alegre de antes, llenando de nuevo la casa con su risa y energía. Spike, siempre a su lado, se convirtió en su fiel compañero, esperándola cada día en la puerta con su cola, moviéndose de alegría. A medida que Paz retomaba sus estudios y hacía nuevas amigas, el hogar de Violeta también recuperaba la paz y la alegría que tanto habían anhelado. Con el amor inquebrantable de su madre y la lealtad incondicional de Spike, Paz pudo dejar atrás los días oscuros, enfrentando el futuro con esperanza y fortaleza. La tormenta había pasado y el sol volvía a brillar en sus vidas. Cuando Dalila finalmente recobró el conocimiento, las autoridades no tardaron en interrogarla, pero la revelación más impactante no vino de ella, sino de su madre. Entre sollozos y lágrimas, la madre de Dalila confesó la verdad que había mantenido oculta durante años. Dalila, en realidad, se llamaba Dalí y era un chico. Desde pequeño, Dalí había luchado con su identidad, deseando ser visto y tratado como una mujer. Su madre, queriendo protegerlo de las burlas y el rechazo, lo había apoyado en mantener esa identidad frente al mundo, permitiéndole vivir como si fuera una chica. Sin embargo, los instintos masculinos de Dalí despertaron con el tiempo y desarrolló sentimientos inapropiados hacia Paz, a quien veía como una presa vulnerable. Al darse cuenta de que Paz estaba por revelar la verdad a su madre, Dalí supo que debía actuar antes de ser descubierto.
aprovechó la tormenta para intentar entrar a la habitación de Paz, con la intención de silenciarla para siempre. Pero Spike, el perro fiel, la había interceptado, impidiéndole llevar a cabo su macabro plan. Dalí, asustada por los ladridos, huyó. Sin embargo, cuando descubrió que Spike ya no estaba en la casa, decidió regresar y finalizar lo que había empezado. Quería asegurarse de que Paz no tuviera oportunidad de delatarlo. Dalí fue detenido y trasladado a un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas psiquiátricos. Mientras tanto, la doctora Lara, quien había seguido de cerca todo el caso, sintió un alivio profundo al ver que finalmente la verdad había salido a la luz. A partir de ese momento, comenzó a visitar a Violeta con frecuencia, proporcionando apoyo emocional a la familia. Spike, el perro que alguna vez fue motivo de desconfianza y temor, ahora era visto como un héroe. Se ganó el cariño de Paz, quien lo adoraba más que nunca, y Violeta también le tenía un profundo agradecimiento. Sin embargo, la tranquilidad en su hogar no duraría mucho. Y así, después de enfrentar tantas adversidades y descubrir la verdad oculta, Paz y su madre Violeta finalmente encontraron la paz que tanto anhelaban. Gracias al amor incondicional de su madre y la lealtad de Spike, Paz pudo dejar atrás los días oscuros y mirar hacia el futuro con esperanza. La vida les enseñó que, aunque las tormentas puedan ser intensas, siempre hay luz al final del túnel. Si te ha conmovido esta historia, no olvides dejarnos tu comentario, suscribirte a nuestro canal y compartir el video. Gracias por acompañarnos y que tengas un día lleno de luz y bendiciones. La historia que nos presenta un viaje emocional profundamente desgarrador y lleno de misterio nos mantiene en un constante estado de intriga y tensión. A medida que Violeta enfrenta el impacto de lo sucedido con su hija Paz, la trama se va complicando, explorando temas delicados como la identidad, la traición y la desesperación. La narración, con sus giros inesperados, muestra una evolución emocional poderosa, donde los personajes se ven obligados a lidiar con el dolor, la confusión y la necesidad de encontrar la verdad. Spike, que inicialmente es visto con sospecha, termina convirtiéndose en un héroe inesperado, reflejando cómo las apariencias pueden ser engañosas. El relato concluye con una sensación de alivio tras el sufrimiento, cuando Paz finalmente recupera su paz interior gracias al apoyo incondicional de su madre y la presencia protectora de Spike. En resumen, esta historia explora las profundidades del miedo y la redención, demostrando que el amor y la verdad pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.